La vida en las calles es un reflejo crudo de la realidad social que enfrenta una parte significativa de la población. En la ciudad, hombres y mujeres se ven forzados a sobrevivir en un entorno hostil, enfrentando la indiferencia de quienes transitan por las aceras sin mirar atrás. Cada día es una lucha constante por encontrar refugio, alimento y un poco de dignidad en un mundo que parece haberlos olvidado. Javier, como muchos otros, ha aprendido a moverse entre las sombras, aprovechándose de los escasos recursos que ofrece la comunidad. Despertar cada mañana siempre trae consigo nuevos desafíos, la búsqueda de un lugar seguro para dormir, el temor a ser víctima de violencia o la simple falta de humanidad recibida por parte de extraños. Para él, el sistema judicial representa más que un conjunto de leyes. Es un ente distante que rara vez toma en cuenta su dolor y su historia. En este contexto, la figura del juez no solo es una autoridad arbitral, sino también un símbolo del fracaso colectivo en reconocer las luchas que enfrentan los desamparados. La sociedad parece incapaz de ver más allá de su situación actual, privándolos de la compasión y del entendimiento necesarios para abordar sus problemas. Así, Javier se prepara para enfrentar esa fría realidad en el tribunal. Javier, un hombre de mediana edad, lleva años vagando por las calles de la ciudad. Su cabello desaliñado y su ropa desgastada son testigos de un pasado que ha sido marcado por la adversidad y el dolor. Antes tenía un trabajo estable y una vida decente, pero decisiones difíciles y circunstancias desafortunadas lo llevaron a perderlo todo. A medida que los días se han convertido en una amarga rutina de búsqueda y supervivencia, la frialdad del asfalto ha reemplazado a la calidez del hogar. Hoy, enfrenta un juicio por un pequeño delito, la acusación de haber robado comida de una tienda para saciar su hambre. No es un criminal, es un hombre desesperado que, en un arrebato de necesidad, tomó lo que necesitaba para sobrevivir. La idea de estar en el tribunal lo llena de nerviosismo, no solo por la posibilidad de la condena, sino también por la humillación que siente al ser visto como un delincuente. Mientras aguarda su turno, observa a su alrededor una sala llena de rostros ajenos, cada uno con sus propias preocupaciones. Para ellos, Javier es solo un número en el expediente. Sin embargo, su historia de lucha, sufrimiento y resistencia está por ser expuesta ante aquellos que decidirán su destino. A pesar del miedo que siente, en el fondo anhela ser escuchado. La sala del tribunal es un espacio austero, con paredes grises y una iluminación fría que resalta la atmósfera tensa que se respira. El murmullo de voces se apaga en un instante cuando entra el juez, un hombre de apariencia seria que ocupa su posición detrás del estrado. Su mirada inspecciona a los presentes, como si cada uno de ellos fuera un libro abierto, aunque pocos parecen conocer la historia de Javier. Detrás del juez, el abogado defensor, una mujer joven con una sonrisa amable pero cansada, se prepara para defender a su cliente. Sus ojos transmiten una mezcla de compasión y determinación. Está aquí para humanizar al hombre que enfrenta serias acusaciones. Frente a ella, el fiscal muestra una postura rígida, vestido de manera formal, su actitud es distante, casi indiferente al drama humano que se despliega ante sus ojos. Los demás asistentes en la sala alojan miradas curiosas o desinteresadas, algunos esperan por sus propias audiencias, otros parecen simplemente distraídos. Javier siente como el ambiente lo envuelve y lo aprieta como un corsé. A medida que la tensión aumenta con cada momento, su voz interna se hace más fuerte. Necesita que alguien lo escuche, que reconozca su humanidad entre la fría burocracia del juicio. En un momento de gran tensión, Javier es llamado por el alguacil. Se levanta. Su corazón late con fuerza mientras cruza la sala del tribunal. Cada paso hacia el estrado lo hace sentir más expuesto, como si miles de ojos lo analizaran a fondo. Su apariencia descuidada y su postura encorvada son más que evidentes, es un reflejo inmediato de los años de lucha y sufrimiento que lleva a cuestas. Al entrar, se percibe una mezcla de curiosidad y desprecio entre los presentes. Algunos murmuran en voz baja, señalando su ropa raída, mientras otros solo lo miran con indiferencia, como si su presencia fuera un mero obstáculo en su propia rutina judicial. Javier siente el peso de esas miradas, una carga que lo hace querer desaparecer. Cuando finalmente alcanza el frente, se detiene y busca la mirada del juez, temiendo al mismo tiempo su juicio y anhelando una chispa de comprensión. En ese instante, su mente se llena de pensamientos de su vida pasada, evocando momentos que requerían dignidad y respeto, muy lejos de cómo se siente en este lugar. A pesar de todo, resiste el impulso de dejar que la humillación lo consuma.
dentro de él, aún arde el deseo de ser escuchado y comprendido. Al llegar al estrado, Javier siente como el silencio se torna aún más pesado. El juez, con rostro serio y una mirada penetrante, le pide que se presente. Con voz temblorosa, Javier pronuncia su nombre completo, casi temiendo la reacción que pueda provocar. Sin embargo, al escuchar su apellido, el juez muestra una leve sorpresa en su rostro, como si alguna chispa de reconocimiento hubiera iluminado su mirada. El juez lo observa detenidamente, intentando conectar con la historia de ese hombre de aspecto cansado que tiene frente a él. Javier Fernández, pregunta, enfatizando el apellido que a menudo ha sido mencionado en los círculos de la comunidad local. De repente, parece recordar algún detalle sobre su vida pasada, quizás un eco de noticias o rumores que alguna vez flotaron en el aire sobre este hombre que ahora enfrenta una situación tan crítica. La tensión en la sala crece. Javier siente como esa mirada mezcla de sorpresa y curiosidad se centra en él. Le resulta abrumador saber que puede haber tenido un impacto, aunque mínimo, en la memoria del juez. Sin embargo, la expectativa se convierte en peso cuando se da cuenta de que ahora no solo es un número o un caso más, es un ser humano con una historia que quiere gritar al mundo, pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta. La inseguridad lo envuelve como una niebla densa. A medida que el juez pronuncia su nombre completo, una oleada de recuerdos inunda la mente de Javier. Imágenes de su infancia, de momentos felices junto a su familia, emergen de las sombras de su memoria. Recuerda las risas en la mesa familiar, los abrazos cálidos de su madre y la figura autoritaria pero amorosa de su padre. Sin embargo, esos momentos contrastan brutalmente con la realidad que enfrenta ahora, la soledad y el abandono. La sorpresa del juez al escuchar su apellido lo hace sentir vulnerable. Es como si, por un instante, el pasado se apoderara del presente, desnudando su alma ante un público que jamás ha comprendido su historia. La idea de ser recordado no solo como un hombre sin hogar, sino como alguien que tuvo un hogar y una familia lo hiere profundamente. Las lágrimas amenazan con brotar mientras lucha por mantener la compostura. Javier se siente atrapado entre el deseo de compartir sus dolorosas vivencias y el miedo a ser juzgado nuevamente. Esa mezcla de emociones lo desborda. Siente como el peso del pasado lo abruma mientras intenta articular una respuesta. En ese momento, se da cuenta de que su historia no solo es un recuerdo, sino parte esencial de quién es, y anhela que alguien en esa sala pueda comprenderlo verdaderamente. La historia de Javier no siempre estuvo marcada por la adversidad. Creció en un barrio modesto, pero lleno de amor. Su infancia estuvo tejida con risas y sueños. Aspiraba a ser ingeniero y construir un futuro próspero para su familia. Sin embargo, la vida tomó un giro oscuro cuando su padre enfermó gravemente. La pérdida de la figura paterna afectó profundamente a Javier y, aunque su madre hizo lo posible por mantener la familia unida, las tensiones económicas comenzaron a surgir. Con el tiempo, la desesperación lo llevó a alejarse de su hogar. En lugar de buscar apoyo, se dejó llevar por decisiones equivocadas, incluyendo el consumo de sustancias que aliviaban momentáneamente su dolor. La calle se convirtió en su refugio y la soledad en su compañera más fiel. Intentó conseguir trabajo, pero los estigmas sociales lo hicieron sentir menos que los demás. Cada una de sus decisiones lo arrastró más hacia el abismo, y aquel joven con grandes sueños se transformó en un hombre que luchaba por sobrevivir día a día. Recordar aquellos momentos clave le pesa enormemente en este juicio. Cada decisión errónea suma al peso de su historia y a su anhelo de redención. En el fondo, espera que el mundo vea más allá de su realidad actual y reconozca al hombre que una vez fue. Las emociones luchan dentro de Javier como un torbellino, empujándolo entre el deseo de mantenerse firme y la vulnerabilidad que siente al recordar cada imagen de su infancia. Cada risa compartida con su padre se entrelaza ahora con el dolor de su pérdida y las decisiones que lo llevaron a este juicio. Su mente revisa esos momentos dolorosos que nunca ha compartido con nadie, el día en que supo que su padre estaba enfermo, la impotencia de ver cómo su familia se desmoronaba y la soledad aplastante cuando finalmente decidió abandonar su hogar. Mientras está frente al juez, siente una presión en el pecho, como si todas esas memorias fueran insights tratando de salir a la superficie. Se esfuerza por no dejar que las lágrimas lo traicionen, no quiere darles a los demás ninguna razón para pensar que es débil. La lucha interna es brutal, quiere alzar la voz y relatar todo lo que ha soportado, pero se siente atrapado en esta burbuja de juicio y condena. La ansiedad y el miedo a ser juzgado por sus decisiones pasadas lo paralizan.
Sin embargo, dentro de él hay una chispa de esperanza. Tal vez hoy sea el día en que alguien finalmente escuche su verdad, comprenda su dolor y reconozca al hombre detrás del estigma del sin hogar. Con ese pensamiento, respira profundamente y trata de encontrar la calma antes de responder. El juicio avanza y la tensión se intensifica con la llegada de los testigos. Uno por uno, son llamados al estrado, cada uno con su propia perspectiva sobre el delito que Javier ha cometido. Las voces resuenan en la sala, algunas cargadas de juicio, otras con una mezcla de temor y desconfianza. Un hombre cuenta cómo vio a Javier cerca de la tienda, describiéndolo como un criminal típico. Mientras un murmullo de desaprobación recorre a los presentes, Javier escucha las palabras como dagas. Cada acusación lo hiere profundamente. La distorsión de su realidad se hace evidente al notar que no están viendo al hombre que lucha por sobrevivir, sino una caricatura de lo que piensan que es un ladrón. Un testigo más, un anciano que solía ver a Javier en el vecindario, relata haber sentido miedo cada vez que pasaba cerca de él, insinuando que su sola presencia era amenazante. Mientras la defensa intenta argumentar que el acto no surge de la malicia, sino de la desesperación, Javier siente su humanidad despojada. Todo lo que había querido compartir sobre su vida se ve eclipsado por la imagen negativa que otros han creado de él. Con cada testimonio, la esperanza de ser comprendido se desvanece, sintiéndose atrapado en una narrativa donde ya no es el protagonista de su propia historia, sino un hombre reducido a un simple criminal. El ambiente en la sala del tribunal se vuelve denso y tenso cuando el juez llama a Javier para que brinde su testimonio. Su nombre resuena en el aire, y en ese instante, una oleada de emociones lo invade. A pesar de que su corazón late con fuerza, siente como una extraña calma lo envuelve. Ha estado esperando este momento. Sin embargo, al estar frente al juez y bajo la mirada del público, las palabras parecen desvanecerse. Cuando el juez le pregunta qué tiene que decir sobre las acusaciones, Javier lo mira fijamente. En su interior, una voz le grita que hable, que explique su situación, pero otra parte de él se siente agotada por años de lucha y desprecio. La presión es abrumadora, no puede articular ni una palabra. Con un leve movimiento de cabeza, decide no decir nada más. En ese silencio ensordecedor, se apodera de la sala un desconcierto palpable entre los presentes. Algunos murmuran confundidos, preguntándose por qué no se defiende. Sin embargo, para Javier, ese acto de silencio es un grito poderoso. Es su forma de reclamar su humanidad en medio de la deshumanización que ha vivido. A pesar de no hablar, siente que se ha liberado al negarse a ser un mero objeto en esta historia ajena. El juicio de Javier no es solo una experiencia personal, sino una representación de las injusticias sistemáticas que enfrentan los individuos marginados en la sociedad. A medida que avanza el proceso, se vuelve evidente cómo el sistema judicial, en lugar de ser un refugio para la verdad y la justicia, a menudo se convierte en un engranaje que despoja a las personas de su humanidad. Javier, al ser reducido a un simple objeto en este proceso, simboliza a muchos otros que luchan por sobrevivir en la oscuridad de la indiferencia social. La ausencia de empatía en el tribunal resalta la vulnerabilidad de aquellos que están atrapados en un ciclo de pobreza y desesperación. Las voces que lo describen como un delincuente típico ignoran sus circunstancias y el contexto que llevó a su decisión desesperada. Cada testimonio distorsionado no solo menoscaba su dignidad, sino que también refuerza la narrativa dañina sobre los hombres y mujeres sin hogar, vidas despojadas de valor y consideración. Este momento no es solo un juicio legal, sino una reflexión profunda sobre la forma en que la sociedad percibe lo diferente y lo vulnerable. Javier anhela que su historia sirva como un llamado a la compasión, recordando a todos que detrás de cada etiqueta hay un ser humano con sueños, sufrimientos y una lucha por ser visto y escuchado. La experiencia de Javier en el tribunal sirve como un microcosmos de las luchas que enfrentan las personas sin hogar en la sociedad contemporánea. Su historia, marcada por momentos de desesperación y dolor, revela cómo cada individuo tiene un pasado que merece ser conocido y comprendido. Sin embargo, el juicio no solo ha sido un reflejo de su vida, sino también una oportunidad perdida para que los demás reconozcan el trasfondo humano detrás de su situación. La falta de empatía mostrada durante el proceso resalta cómo, a menudo, se ignoran las narrativas personales que podrían cambiar la percepción pública. En lugar de ver a Javier como un ser humano con sueños y sufrimientos, muchos lo ven a través del prisma del prejuicio y la criminalización. Cada testimonio distorsionado no solo contribuye al estigma que enfrenta,
sino que también perpetúa un ciclo de indiferencia hacia aquellos que más lo necesitan. Al final del juicio, lo que queda es una profunda reflexión sobre la importancia de escuchar e intentar entender las historias detrás de cada rostro. Javier representa a millones que han sido despojados de su humanidad. Su silencio en el estrado clama por una compasión colectiva que desafíe las narrativas simplistas y busque verdaderamente comprender el valor intrínseco de cada vida.